Y pedimos el favor a Pastor Elkin para que nos inicie con oración. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por una semana más que nos has permitido vivir bajo tu gracia. Te damos gracias por permitirnos reunir para estudiar y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, dejamos nuestros corazones, Señor, que sea está cayendo, Señor, en tierra firme, que cada día podamos estar más fortalecidos en la fe. Danos sabiduría para enseñar, discernimiento para entender y amor para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, entonces continuamos con el tema grande de estos domingos, los sermones de Jesús. Recuerden que ya hablamos en anterioridad sobre los milagros de Jesús, ¿cierto? Y cuando hemos avanzado en este tema, pues hemos seguido un listado grande de las predicaciones de Jesús y otra vez identificando la ley y el evangelio. Damos la bienvenida a Marco, a Ingrid y Ramiro. Pueden saludar. Buenos días a todos. Que Dios les siga bendiciendo en este Buenos días. dominguito, primer domingo de agosto. Sí, también está Ingrid y Ramiro y Norma. Pueden saludar. Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, pastor, que estén bien. Que Dios nos siga bendiciendo y manteniendo unidos a pesar de la distancia. Se les quiere mucho. Claro que sí, también le queremos mucho. Muy bien, entonces la sección que vamos a estudiar en esta mañana está tomado de tres evangelios, ¿cierto? Está en Lucas, en Marcos, en Mateo. Recuerden que esos son lo que llamamos los evangelios sinópticos y es muy importante cuando encontramos la historia bíblica o la información en esos tres evangelios, es muy importante que lo leamos para poder entender más el contexto, poder entender un poco más en cuanto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Es muy interesante cuando estamos leyendo en esa sección que aparentemente los contextos son diferentes, pero tampoco son tan diferentes, porque recuerden que cada evangelista fue inspirado por el Espíritu Santo y ellos, de acuerdo a la información que les dio el mismo Espíritu Santo, ellos escribieron pues lo que nos dice la palabra. Pero hoy vamos a concentrarnos en lo que nos dice Lucas 4, 16 al 30. Lucas 4, del 16 al 30. Y vamos a leer mejor desde, a ver, está entrando Elías. Sí, muy bien. ¿Quién desea leer Lucas 4, 16 al 30? Yo lo leo, pastor, ¿sí? Dale, dale, Norma. Dele. La palabra de Dios nos dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses.
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, gracias, Norma. Entonces, para que podamos meditar juntos esta sección, este mensaje de Jesús, vamos a realizar las siguientes preguntas. La primera, ¿qué significa que Jesús declare, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros? ¿Quién desea participar? Yo, Era el pastor, cumplimiento. Dale, Antonio. am, lo que él está diciendo es de que está relacionando exactamente que esa escritura está hablando de él. Sí, Jesús le está significando, miren, esto que dice aquí, de mí está sí. hablando. Eso es lo que les está diciendo. ¿Larkin? El cumplimiento de las promesas que Dios había dicho del Salvador, todo lo que se había anunciado de él. Sí, muy bien. Y es interesante cómo el mismo Jesús, pues es el cumplimiento de la promesa del Mesías. Y recordemos que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan del Mesías, del Cristo, del que iba a venir. Y esa fue la gran diferencia que hubo con los líderes religiosos. Recuerden el contexto donde está Jesús, en una sinagoga. También recordemos que Jesús creció en toda esa región de Galilea, porque esto sucedió allí, en toda esta parte, y había mucha influencia, no solamente de los romanos, sino también habían muchos gentiles. En esa época era gobernada por Herodes, pero recuerden que cuando estamos estudiando estos nombres como Herodes, necesitamos entender que son los títulos de los reyes de Galilea, porque el Herodes que mató a los niños, que asesinó a los niños de 2 años, es diferente a este Herodes, el que le tocó toda esa cosa con Jesús, y es diferente el Herodes que en Hechos de los Apóstoles le quita la cabeza a Jacob. Entonces es importante que nosotros entendamos que la Biblia muestra los títulos, pero las personas son diferentes. Por esto, pues era muy difícil el poder para Jesús, donde él vivió, donde lo conocieron, y luego él entrar a esa sinagoga donde no era la primera vez que entraba. Muchas veces entró. También podemos notar cómo el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Mire que él tomó el libro de Isaías y eso nos recuerda el trabajo que hacían los copistas, porque ese trabajo es muy antiguo y eso lo hacían pues de los escribas y había alguien dictando, uno escribiendo y luego esas copias las enviaban de sinagoga en sinagoga. Entonces ahí podemos ver cómo había muchas copias de las profecías y todos sabemos todas estas profecías que se estaban cumpliendo. También vemos cómo el propósito de esta profecía que se está cumpliendo es cómo Jesús trae el reino de Dios, no como una expectativa terrenal limitada, sino como la salvación presente en su persona. Porque cuando Él está leyendo esas palabras
de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, hay que notar dos cosas. Primero, recordemos la obra del Espíritu Santo en Jesús y sobre todo en su bautismo. En el bautismo de Jesús fue evidente la Trinidad. En esa parte de la profecía también es evidente la Trinidad. El Espíritu, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Señor, la primera persona de la Trinidad, está sobre mí, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, podemos ver cómo esta es una bendición saber que viene del Dios Trino. Cuando le dice que pues, lo ha ungido, recuerde que la palabra ungir significa separar, ¿cierto? Y eso es decir, la palabra Mesías, la palabra Cristo, ese es el significado. Entonces, ¿me ha ungido para qué? Y todo lo que dice Jesús de ahí hacia abajo es a la era del Mesías, la era del Cristo, ¿cierto? Todo lo que él iba a hacer con sus predicaciones, con sus milagros y cómo él termina, voy a predicar el año agradable al Señor. ¿Cuántas profecías se están cumpliendo aquí? Realmente encontramos cuatro profecías y todas están de parte de Isaías. Vamos a pasarlas rápidamente. Alguien que busque Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien, entonces ya sabemos quién es Isaí, ¿cierto? Es el papá de David, del rey David. Y recuerden que a David le fue prometido que su reinado nunca iba a terminar. Isaías 42:1, ¿qué nos dice? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Muy bien, la última parte de ese versículo, Él traerá justicia a las naciones. Y es lo que nos dice el pasaje bíblico, ¿cierto? Esa justicia. Y es muy interesante que nosotros podamos bíblicamente y teológicamente interpretar esa palabra justicia, porque ¿qué exige Dios? Dios en su justicia exige castigar el pecado. En su justicia castigó el pecado en Cristo Jesús. Y por eso en Cristo Él es nuestra justicia, porque Él hizo todo por nosotros y por eso tenemos la paz con Dios. La otra profecía, Isaías 54, ¿qué nos dice? Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Muy bien, entonces aquí vemos la parte de la profecía, lengua de sabios para saber hablar sobre alcanzado. Y es lo que vemos acá. Buenas nuevas, hablar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, ¿cierto? Vista a los ciegos. Y sabemos que todo esto tiene un significado espiritual. Porque en esa época ya habían judíos que tenían problemas con el milenialismo. Ellos estaban esperando a un Cristo, a un Jesús que llegara con espadas, con ejércitos. Ellos ya tenían esa concepción, pero en realidad, pues estaban ellos muy equivocados, pero Cristo tuvo ese poder de poder hablar la palabra de Dios para liberarnos de la muerte, del pecado y del diablo. Y la última profecía, Isaías 49, versículos 8 y 9. Así Isaías dijo 40. Jehová. Dale. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré.
y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Muy bien, entonces, este capítulo habla de la salida o el regreso del pueblo que estaba cautivo en Babilonia, ese regreso a Jerusalén, esa libertad de la cautividad, pero sabemos lo que hizo el Mesías por amor a usted y por amor a mí. Entonces, cuando Jesús dijo, esa escritura sea cumplido delante de vosotros, pues los conocedores de la Biblia, como ustedes, como yo, como aparentemente los fariseos, los judíos de esa época, deberían haber sabido, pues que se estaban cumpliendo estas cuatro profecías que hablaban acerca del Mesías, de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor, iba a hacer comentarios acerca de la pregunta que hizo inicialmente, ¿qué significa, verdad? Que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, que pues lo que significa para mí sencillamente es de que Cristo cumplió todas esas profecías. Él estaba diciendo, yo soy del que se habla en Isaías. Yo he cumplido todas estas profecías. Sí, así es. Y recordemos que desde la primera profecía que se dio, de Génesis 3:15, y de ahí para acá, pues podemos encontrar muchas profecías mesiánicas, cristocéntricas, hablando de la venida del Cristo. Muy bien. Y eso es muy importante para nosotros, porque en ese tema de los sermones de Jesús, pues él para qué predicaba, ya sabemos, para librarnos del pecado, de la muerte, del diablo, de la condenación eterna. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice, ¿por qué los habitantes de Nazaret reaccionaron con furia al mensaje de Jesús? ¿Quién desea participar? Partiendo del punto de la incredulidad y muchos de ellos no creían esas promesas porque, pues en él porque sabían, ¿no? De ellos mismos decían, mire, pero este no es el hijo del carpintero, el papá no es tal, el hermano es tal, a pesar de que tenían el conocimiento de las promesas por las escrituras, no creían en ella. Entonces, partiendo del punto de la incredulidad, lo mismo hoy en día, muchos rechazan a Jesús porque por incredulidad, esa es la base de ese rechazo que hacen. Muy bien. Y es algo que aún la iglesia cristiana pues vive eso, lo que está diciendo Elkin, porque recuerden cuando hacemos la diferencia de la iglesia visible y la iglesia invisible. Benjamín. Algo que, buenos días, no es nuevo, hermanos. Algo que a mí siempre, incluso se ve hoy en día, mm, la tendencia del ser humano a sentirse con privilegios por cualquier situación. En este caso, ellos consideraban que eran los elegidos para que Cristo hiciera milagros, como efectivamente los hizo, pero del pueblo de ellos. Y que solo fuese para ellos. Se sentían en esa época mm, una clase diferente de ser humano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, la pregunta anterior nos conecta con el Evangelio y esta siguiente pregunta muestra el pecado, la ley. Entonces, ya estamos escuchando cuál era el problema que ellos tenían, su orgullo pecaminoso, ¿cierto? Y que hacen tanto daño en todos nosotros, la estrechez de corazón. Ellos no aceptaban que el reino de Dios se extendiera más allá de ellos.
Ellos todavía tenían esa idea, y hablando de los judíos, de que solamente el reino de Dios era para ellos, porque siempre pensaban en un reino terrenal. Habían olvidado las promesas que Dios le había dado a Abraham, que de ti haré una gran nación, va a ser incontable, ¿cierto? Va a ser innumerable. Y puso, pues Dios, muchos ejemplos de cómo de la familia de Abraham iba a ser esta gran nación. Pero esa ley que revela la dureza del corazón humano, que rechaza la gracia cuando no se ajusta a sus expectativas. De Elena, buenos días, Bueno, bienvenida. amén, amén. Bueno, esta pregunta para mí tiene de pronto sí, la connotación pues, que han hecho los hermanos, importante. Pero pienso que ellos reaccionaron con furia al mensaje de Jesús, aparte de su orgullo, de su idolatría, fue por la falta de confianza en ellos mismos, porque ellos pensaron en que ellos esperaban un rey, no, que no veían a Jesús ni siquiera como un profeta. O sea, decían que qué podía salir bueno de Nazaret. Entonces vemos que muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios. El plan de Dios es escoger de los más vil y menospreciados para avergonzar a los sabios. Eso lo dice la palabra. Entonces ellos pensaron de que Jesús era una simple persona que quería predicar y que quería decir, pero que eso venía de él, no era un hombre enviado por Dios, siendo que Jesús, si nosotros lo miramos desde el punto de vista bíblico, Jesús, y por lo que hemos aprendido, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces ellos nunca lo aceptaron como Dios, como el Hijo de Dios, ni como una persona que tenía la capacidad de predicar esa palabra, es llevar ese mensaje con amor. Lo que sucede es que cuando estaban bajo la ley, ellos todo lo que estaba fuera de la ley lo veían mal. Entonces, para mí parecer fue eso, que ellos siempre se pusieron con la ley, simplemente el pecado, no vieron la paz. Amén. Gracias, Elena, muy bien. Elkin, Y una parte para sustentar ese orgullo de eso lo vemos en el capítulo 8 de Juan, donde Jesús está hablando con ellos y comienza diciéndole, mire, si ustedes creyeran en Dios, creerían en mí. Y él les dice, cuando les muestra, él dice que ustedes son esclavos, ellos trajeron esa base de una promesa malentendida. Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les deja claro, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, el orgullo pecaminoso y la incredulidad es la base de ese rechazo, y como hablamos ahora es lo mismo hoy en día. ¿Y cómo lo vemos? Con personas cuando rechazan la obra de Cristo, tratando de ganar su salvación, creyéndose injusto delante de Dios por ciertas cosas. Entonces, sí, es ese capítulo 8 de Romanos del 31 en adelante hasta el 47, 48 nos da una claridad sobre ese orgullo que ellos tenían falso, de creer que por el mero hecho de ser descendientes de Abraham, ya ellos eran salvos. Y eso era una forma evidente de rechazar a Jesús como su Señor y Salvador. bien, sí, muy buenos comentarios. Benjamín, Gracias, hermano Henry. Nuevamente, lo mismo, ¿no? La tradición. Los judíos de la época, la tradición era a flor de piel y no aceptaban que un humilde carpintero despreciara algo de ellos. Es que la enseñanza de Jesús aquí es tan fuerte para nosotros los seres humanos que, que Jesús a lo que vino, como se dice coloquialmente, a lo que venimos aquí en Colombia, fue muy claro. El orgullo no es bandera, la tradición menos, y así sucesivamente. Mm, No, no existían los privilegios que aún no existen porque Dios Trino es hermoso. Y bueno, ese es mi comentario. muy bien, y gracias. Y también vemos acá
lo que sucede en el mundo cristiano hoy en día, ¿cierto? El corazón humano que rechaza la gracia cuando no se ajusta a sus expectativas. Sabemos y hemos hablado muchas veces de esto, que hay dos maneras de que muchos hablan de cómo es salva una persona. Entonces, una, siempre están predicando, usted tiene que dejar de hacer esto para ser salvo. Otros, usted tiene que hacer esto para ser salvo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los medios de gracia, que sabemos que son las maneras por las cuales Dios nos da el perdón, bautismo, el evangelio, la Santa Cena, pues muchos rechazan eso, porque ven el bautismo como un símbolo, la Santa Cena como un símbolo, el bautismo lo ven como un paso de obediencia. El bautismo no son capaces de percibirlo tal como Dios envió este medio de gracia. Y es ahí donde podemos ver que muchos hablan que hay hasta tres bautismos, que el espíritu, que el bautismo en el espíritu, y se pierde todo el enfoque de la gracia de Dios. Cómo nosotros recibimos ese perdón que Cristo ganó para con nosotros. Entonces, el evangelio en la palabra, escuchamos el evangelio con la pregunta anterior. El bautismo, hay muchos textos bíblicos que muestran cómo el bautismo nos da fe y perdón de pecados. Y la Santa Cena, hay muchos textos que muestran cómo esta nos fortalece la fe y también da perdón de pecados. Y esto muchos cristianos lo rechazan. Entonces, tanto que cuando nos ven bautizar infantes, entonces, sencillamente dicen que somos católicos, romanos, y no entienden realmente qué dice la Biblia. O nos ven que estamos dando la cena. Igualmente, solamente saben decir eso. Ah, es que ustedes se parecen a estos, pero no son capaces de ir a la Biblia, ver qué dice la Biblia en cuanto a esto, para poder hablar de las bendiciones de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y todos sabemos lo que él dijo, no solamente bautizando, sino enseñándoles todas estas cosas. ¿Y cuál es la promesa? Porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Si no se predica la palabra, si no se hacen o practican los medios de gracia, pues Jesús no va a estar en la vida de esa persona y se está perdiendo la bendición de ser llamado hijo de Dios. Norma. Y analizando todo lo que ustedes han explicado, podemos ver también que por egoísmo y envidia, porque ellos no podían aceptar, ¿verdad?, que de Nazaret saliera algo bueno. Entonces tampoco quería, como dijo usted, ellos querían un Dios para ellos solamente y no querían compartirlo para el resto del mundo. Y entonces ahí es donde entra que la gracia de Dios es para todos. Entonces es muy bonito este pasaje porque nos indica que tenemos que predicar hoy, que el ayer no existe y el futuro no se sabe, y que eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios, compartir el evangelio hoy constantemente. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente, con la siguiente pregunta, con la tercera pregunta para nuestra lección de hoy. Muy bien, entonces esta pregunta nos dice lo siguiente. ¿Qué enseñaron los ejemplos de Elías con la viuda de Sarepta y Eliseo con Naamán el sirio? O sea, ¿por qué Jesús está poniendo estos ejemplos o puso esos ejemplos? Elena, Bueno, miro aquí, dice que enseñan los ejemplos de Elías con la ayuda de Sarepta y Eliseo con Naamán el sirio. Yéndonos a la historia de la ayuda de Sarepta, vemos cómo Elías
llega en el momento propicio y da esas buenas nuevas a esa mujer que quizás estaba en un estado, como lo narra la historia, bastante deplorable, necesitada. Y Eliseo, Elías, eh, Elías como llega en ese momento justo, llevando esa palabra de aliento, esa palabra de bendición. Y cuando hablamos de Eliseo y Naamán, Naamán era un hombre con mucha riqueza y todo lo demás, pero le faltaba algo. Y ese algo era la fe. Aun cuando le dice Naamán, Eliseo, que se zambulla en el río para que su lepra desaparezca. Sabemos que la lepra tipifica el pecado. Entonces, Naamán no creía porque el río donde lo mandan era un río con mucha contaminación. Entonces, aquí vemos dos historias que de pronto Jesús trae a colación y es no mirar la condición de la persona, sino la fe que puede hallar en ella. Ese Jesús que nosotros debemos de tener un corazón abierto para la fe, esa fe que viene de Él a través del Espíritu Santo. Y quizás esto le estaba enseñando a ellos cómo Jesús se presenta con la viuda y cómo Eliseo con Naamán. Gracias, Elena. Benja, Gracias, hermano. Fe y humildad. Los israelitas tenían la idea de la exclusividad. Mm, Pero Jesús nos está enseñando que no recuerdo si fue en Siria el acontecimiento, pero ellos no eran israelitas. Y sin embargo, el Señor es claro, fe y obediencia. Es un ejemplo de enseñanza que para nosotros los seres humanos es complicado, porque, pero la gloria de Dios en el Espíritu Santo en nuestros corazones nos va, mm, como el alfarero, como el que nos va tallando, puliendo, y el instrumento otorgado por Dios es fundamental. Gloria a Dios. Pastor Elkin. En base a lo que veníamos hablando de la exclusividad que se creía el pueblo de Israel, esto lo podemos aplicar al punto de que con Dios no hay acepción de personas, o sea, la misericordia de Dios es para todo el mundo, partiendo desde el punto que la redención de Cristo es universal. Aquí nadie quedó excluido del perdón de los pecados, o sea, nadie está excluido tampoco de las promesas de Dios. Por eso él dijo, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y será predicado este evangelio hasta los fin del mundo, y entonces vendrá el fin, hasta que la última persona que está destinada para la vida eterna sea llevada a la fe. Entonces, lo podemos mirar en el contexto de lo que venimos hablando, de que no hay exclusividad de Dios para nadie, ni con Elías, con la mujer de Sarepta, ni con Naamán el sirio. La misericordia de Dios es para todo el mundo. Con respecto a lo que decía la hermana ahora, es tiempo de predicar el evangelio a quién, a todo el mundo, porque muchas veces nosotros hacemos acepción o decimos, donde fulano no voy, eso es perder el tiempo, o esto y lo otro, cuando finalmente el que hace la obra es Dios y él no excluyó a nadie en la comisión, no, y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces podemos ver la gracia de Dios aquí eh, en acción y el cumplimiento cuando Pedro en Hechos 2 dice, y el cumplimiento de Joel 2:28, que vaya en Pentecostés, y será derramado mi espíritu sobre toda carne todavía hoy. El medio de gracia es el mismo, la palabra de Dios y los sacramentos, porque cómo son las personas llevadas a la fe. Isaías 55:11 nos dice que mi palabra no volverá a mi vacía, y Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces pienso que en resumen aquí podemos decir, Dios no hace excepción de personas, como enseña Gálatas 6. Muy bien, excelentes respuestas. Ya sabemos que la gracia de Dios no está limitada a un pueblo o nación, sino que se extiende a todos los que creen. Cristo es el Salvador de judíos y gentiles,
pobres y ricos, cercanos y lejanos. Entonces, Jesús con estos ejemplos se apoyó a esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y recuerden esa voluntad de Dios para con todos los hombres. Él quiere que todos los hombres sean salvos, seamos salvos. Y por eso Él dejó aquí su iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia no es llenar un lugar de personas. El propósito de la iglesia no es tener las mejores baterías, los mejores músicos. El propósito de la iglesia es hablar de Jesús como el único Señor y Salvador. Eso es el propósito de la iglesia, que nos anima, nos fortalece y lo más importante es que nos usa a nosotros para seguir expandiendo este reino. Muy bien, estamos en el tiempo. Hoy hay unos estudiantes nuevos. Vamos para que se presente Elena y también para que se presente Sandra, para que se puedan presentar de dónde son y para que puedan tener pues compañerismo con todos los hermanos que están acá. Entonces damos la palabra a Elena. Bueno, muy buenos días para todos los que están conectados y para ustedes, pastor. Mi nombre es Elena Sarmiento, soy de la ciudad de Riohacha, Colombia. Comencé a seguir la Academia Cristo y a tratar de aprender. Y en este afán de aprender, pues he conocido muchos hermanos a través de los cursos y he tenido muy buena relación con ellos en el sentido de compartir, de estar en este proceso. Pero antes de continuar, pues presentación es así de corta. Estoy comenzando con la iglesia luterana y hablé con el pastor, se me escapa el nombre ahorita, y yo le comenté que yo quería seguir con la iglesia de él. No le apuntaba, pero pastor se me olvida. Entonces me dijo, bueno, usted va a hacer esto, esto, y me dio los pasos a seguir, me mandó unas preguntas, y la verdad me he sentido muy bien. Importantísimo lo que la Academia Cristo está haciendo, pero yo tengo como una inquietud, no sé si puedo compartirla con la Claro que sí. presentación. Bueno, la pregunta mía es una pregunta bastante inquietante. Según lo que yo he leído en la Biblia, Jesús no vino a fundar iglesia. Jesús vino a traer este mensaje de salvación que ustedes están haciendo. Y esa inquietud mía va más allá de pronto de que yo pienso que Dios no nos ha mandado a enclaustrarnos en un solo sitio y a tener como una iglesia elegante, pomposa, como si fuésemos una iglesia elitista. Jesús vino y predicó su palabra, como hacen ustedes, se trasladan, dejan su familia, se trasladan de un lado a otro a llevar esas buenas nuevas. Entonces yo pienso, y es mi parecer, que Jesús no vino a fundar iglesia, Jesús vino a llevar ese mensaje de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y pienso que debería ser la forma en que nosotros llevásemos ese evangelio. Gracias a Dios a la tecnología, que hoy nos podemos comunicar y conectar con esto y traer a otras personas a este medio y poder predicar a través de este medio esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas que nos dejó Jesús, esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a una criatura. Entonces pienso que el trabajo, por eso quizás he experimentado muchas cosas, de ver que no son, o sea, no es estar en una iglesia, sentado ocupando un espacio allí sin dar frutos, sino tratar de llevar ese evangelio, de expandirlo, de darle a conocer a las personas la gracia de Dios, ese evangelio de fe, de amor, de paz, de conversión. Amén. Muy bien, gracias, Elena. Sí, pues hay un punto importante que nos enseña el tercer mandamiento como guía, ¿cierto? Dice, no dejen de congregarse como tienen por costumbre. Y cuando nosotros estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, aprendemos que la iglesia que dejó Cristo en sus apóstoles se llamaba el camino.
y Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo ellos se reunían, partían el pan, hacían oraciones, ¿cierto? Y la adoración a Dios en un lugar no es nuevo, el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también se realizaba esa adoración. Por eso el tema de las sinagogas es muy apropiado para lo que estamos hablando. En las sinagogas era donde se reunían a adorar al Señor. Entonces, la misión de la iglesia es doble, es cuidar y predicar, ¿cierto? Entonces, nosotros nos reunimos para cuidar nuestra fe, pero también tenemos el llamado del sacerdocio universal de ir y predicar a otros. Eso es lo que el Señor nos manda. Pastor Elkin. Sí, y si diferenciamos, o sea, para hablar de esto deberíamos de hacer dos. Y no estoy diciendo que estén equivocadas, no. Si vamos a mirar la misión de Jesús, pues Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está claro. La misión de Jesús fue venir a rescatar la humanidad. Pero mire que Jesús mismo se congregó. Si vamos a Lucas 4:16, él dice que asistió a las sinagogas como de costumbre cuando leyó el libro. Y eso quedó establecido, Dios estableció unos lugares de reuniones, claro, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo, ustedes piensan que solamente allá se puede adorar. Es cierto que decimos, no es solamente la iglesia donde vamos a adorar, a ir como un requisito único, pero la iglesia fue establecida desde tiempos antiguos, desde Dios con las sinagogas, cuando Abraham, ve, cuando Moisés salió de la barca, vemos que él inmediatamente hizo un altar, celebró a Jehová. Adán y Eva hicieron lo mismo porque vemos que Abel tenía una fe, Caín también la tenía, que la haya rechazado no era que no existiera. Y a través de los tiempos vemos cómo esa tradición se siguió. Ahora en el Nuevo Testamento, si vamos a mirar el tercer mandamiento, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos de reunirnos a escuchar y aprender de buena gana la palabra de Dios. ¿Dónde lo hacemos? En las iglesias. En el Nuevo Testamento hay mismo una orden. En Hebreos 10:26, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y Jesús mismo podemos decir que dio la institución de una iglesia cuando dijo, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, sí, podemos decir, la misión de Jesús como tal no fue venir a fundar una iglesia porque ya estaban establecidas los lugares de reunión, fue venir a salvar el mundo, pero aún él se sometió a las reuniones y vemos que él mismo iba a las sinagogas y todo como de costumbre los sábados. Esa sería mi aporte en eso. Muy bien. Entonces, ahora les presento a Sandra. Puedes presentarte, Sandra. Y puedes abrir tu micrófono y Eso tiene el presentarte. micrófono cerrado. Bueno, ahí está hablando, pero todavía tiene el micrófono cerrado. Vamos a ver si puede. Tiene que bloquear el micrófono, no. Donde está el micrófono, le da un clic sobre donde le aparece el micrófono y se le pone en verde. Y ahí ya puede hablar. Muy bien. Sí, qué lástima. Muy bien, entonces vamos a terminar con oración para que podamos prepararnos para el servicio de adoración en unos minutos. Juan, nos despides con oración, por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Tú nos has prometido que donde dos o tres se reúnen para estudiarla,
tú bendices esta reunión. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que ahora, iniciando nuestra semana, estés con nosotros y con nuestros familiares, amigos y seres queridos, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que guíes todas nuestras acciones, palabras y, am, y todas nuestras decisiones. Te pedimos, Señor, que nos protejas de todo peligro, de toda maldad, que cuando los ataques del diablo, del mundo y nuestra debilidad pecaminosa nos ataquen, que corramos a ti para pedirte que nos liberes, Señor. Tú nos has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo y que solamente una palabra tuya nos va a salvar. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias por todos los que participaron aquí en este estudio. Gracias por nuestro pastor Herrera. Te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón de tu Espíritu Santo y que nos guíes, que estés con nosotros. Nuevamente, gracias por tenernos aquí, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios Amén. les Una bendiga, bendición, mis hermano. Dios los hermanos. bendiga y los guarde. Bendiciones. Quedamos Bendiciones, hermano. despedidos. Estén bien. Gracias, Feliz semana. hermano. Muchas Saludos. bendiciones. Saludos, Amén. bendiciones. Saludos, Pastor Elvis. Saludos. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Disculpe, la hora exacta de comenzar la reunión, ¿a qué hora es? A las 8, Elena. Ah, ok. Sí, Bueno, los domingos a bendiciones. las 8 y los miércoles. Muy Ok. bien. Muchas Muy amable. bendiciones a Amén, amén. ustedes por estar acá. Gracias.